Los nervios craneales o pares craneales se originan o terminan en el encéfalo. En el cráneo justamente se van a ver que salen de la base del cráneo, por eso se van a llamar pares craneales. Ahora, en vertebrados superiores son 12, pero en vertebrados inferiores son solamente 10. Por ejemplo, los peces. Es por eso que nosotros podemos hacer tareas que los peces no pueden, como por ejemplo girar la cabeza. Los peces no giran la cabeza debido a que solamente tienen 10 pares craneales. Ahora, los pares craneales son el olfatorio, el óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abductor, facial, acústico, glosofaringio, neumogástrico, espinal, hipogloso. Y esto siempre viene, siempre va a venir esto. Algunos hacen ciertas memotecnias, ¿no? Como por ejemplo el famoso o, mamá, papá, traigo mini falda. Ahora mis glúteos van a estar helados. O de olfatorio, o de óptico, mamá de motor ocular, o también llamado oculomotor, papá de patético o troclear, traigo de trigémino, mini de motor ocular externo, falda de facial, ahora de acústico o auditivo, glúteos de glosofaringio, van de vago, que es el nervio que tiene, ¿no? Se pasea por todo nuestro cuerpo, estar de espinal y finalmente helados hipogloso. Además tienes que recordar el tipo de nervio que es cada uno. Yo siempre les digo, ¿no? Es sencillo, miren. Sen, mo, mix, sen, mix, mo. Una vez más. Sen, mo, mix, sen, mix, mo. Esto viene de trápodos. Más, en nervioso podría decir que esta es la parte que más viene. Ahora, sen de sensitivo, mo de motor, mix de mixto. Sensitivo es cuando lleva los impulsos al sistema nervioso central, es decir, es aferente. Motor, cuando saca los impulsos del sistema nervioso central hacia un órgano efector, eferente. Y mixto, cuando tiene de los dos. Si te preguntan, ¿cuál es el primer par craneal mixto? El trigémino. Es más, el único que viene es trigémino. No, mentira. Vienen todos, pero el que más viene es el trigémino. Ahora, también, ¿dónde aparece cada uno o por dónde corre cada uno? Eso también es importante. Y no solamente eso. Lo que más viene en el examen es qué es lo que ocurre cuando cada uno de estos nervios falla. Otra forma de recordar es que el primer par craneal es el olfatorio. Tienes una nariz. El segundo par craneal es el óptico. Tienes 2 ojos. El primer par es el olfatorio. Es sensitivo. Nace en el epitelio olfatorio, también llamada pituitaria amarilla. Y su función es el olfato. Si se daña, entonces habría una lesión en el olfato, es decir, anosmia. Se pierde la capacidad de percibir olores. El segundo par es el óptico, que también es sensitivo, donde nace en la retina y su función es la vista. Si este par se daña, ocurre anopsia, es decir, la pérdida de la visión. El tercero es oculomotor, y como el nombre lo dice, es del tipo motor. Nace en el mesencéfalo. Y su función es el movimiento del globo ocular, también la apertura y la contracción del iris, el enfoque del cristalino. El cristalino es el lente que va a hacer que se enfoque las imágenes en la retina del ojo, y aparte es la apertura y el cierre de los párpados. Si este nervio falla, lo que ocurre es estrabismo y también diplopía. El estrabismo consiste en que los ojos no miran en la misma dirección al mismo tiempo, y diplopía en visión doble. El troclear o patético también es motor. Se forma en la protuberancia o también llamada puente de Barolio, y su función es la rotación del globo ocular. Si este nervio falla, también ocurre estrabismo y diplopía.
El quinto par craneal es mixto. ¿Por qué? Porque va a tener dos funciones, sensitiva y motora. La parte sensitiva inerva, lleva las sensaciones de toda la frente, el cuero cabelludo, el párpado superior, los labios de la nariz y también de los dientes. Es por eso que cuando una persona tiene caries, justamente este nervio es el que va a llevar la sensación del dolor al sistema nervioso central. Y es por eso que cuando el dentista hace la endodoncia, es en este nervio donde tiene que aplicar la anestesia. Y su función motora consiste en el movimiento de la lengua y también la masticación. Con respecto a este detalle, el movimiento de la lengua por el trigémino es algo que figura en el libro de la PRE. Si ustedes buscan en otros libros, no van a encontrar eso. Entonces, recuerda que el trigémino lleva la sensación del dolor durante la caries. Hay que anestesiarlo cuando se hace la endodoncia o la exodoncia, que es sacar el diente. Y además que si este nervio falla, obviamente vas a tener problemas al momento de masticar. El sexto par craneal se llama abductor o motor ocular externo. El nombre lo dice, es motor. También nace en el puente de Barolio, o también llamado protuberancia. También se encarga del movimiento del ojo. Por lo tanto, si este nervio falla, también se produce estrabismo y diplopía. Date cuenta que si fallan tres nervios puede producir estrabismo o diplopía. El primero es el oculomotor, que es el tercer par craneal. El segundo es el troclear o patético, que es el cuarto par craneal. Y el otro, ¿cuál es? El sexto, que es el que estamos viendo ahora. Si cualquiera de estos tres falla, ocurre estrabismo o diplopía. Ahora viene el facial, que es mixto. Inerva parte de la lengua, la musculatura de la cara y también de la masticación. La rama motora. Ahora viene el séptimo par craneal, que es el facial. Es mixto. Tiene dos funciones por eso, sensitiva y motora. Sensitiva, es decir, el gusto, lleva las sensaciones del gusto al sistema nervioso central, pero no de toda la lengua, solamente de los 2/3 anteriores. Y motor, la parte motora del nervio facial, mueve los músculos de la cara. Por lo tanto, va a producir las expresiones. También participa en la masticación y en los movimientos del cuello. Por lo tanto, si el séptimo par craneal, el facial, falla o es dañado, va a ocurrir una parálisis facial. Y teniendo en cuenta la posición de la lengua donde se perciben los sabores, si falla el facial, entonces no se percibiría el dulce, porque recuerda que el dulce se siente en la punta de la lengua. Lo mismo sería para el salado, porque el salado se percibe en los 2/3 anteriores de la lengua. Ahora viene el octavo, que es el acústico o vestíbulo coclear. Es sensitivo. Nace en el oído interno. Trae las sensaciones desde el órgano de Corti. Recuerda que el órgano de Corti es el verdadero órgano de la audición, porque convierte el sonido en impulsos nerviosos y también los conductos semicirculares. Por lo tanto, el órgano de Corti nos va a dar la audición y además los conductos semicirculares se encargan del equilibrio. Entonces, si este nervio se daña, se pierde la audición y también se pierde el sentido del equilibrio. El noveno par craneal es el glosofaringio y es mixto. Inerva el tercio posterior de la lengua. Recuerda que los 2/3 anteriores eran inervados por el facial, el tercio posterior por el glosofaringio. También se encarga de inervar la mucosa y los músculos de la faringe. Entonces su principal función va a ser la deglución. Si este nervio falla, entonces va a haber problemas con la deglución y además que se va a perder parcialmente el sentido del gusto. Recuerda que en el fondo de la lengua, es decir, en el tercio posterior, se percibía el sabor amargo. De acuerdo al contexto actual, te pueden preguntar esto. ¿El COVID
¿A qué nervio ataca? ¿Por qué? Porque recuerda que el COVID producía pérdida del olfato y pérdida del gusto. Entonces tú tienes que recordar, ataca al primer par craneal, que es el olfatorio. Ataca al par craneal número 7, que es el facial. Recuerda que inervaba los 2 tercios anteriores de la lengua. Y también al glosofaringio, que inerva al tercio posterior de la lengua. Es por eso que el paciente pierde el olfato y el gusto. El 10º par craneal es el neumogástrico o vago. Es un nervio mixto y es el que tiene el mayor recorrido por nuestro cuerpo. Mira, va por la faringe, las cuerdas vocales, los pulmones, el corazón, el esófago, etc. También tienes que recordar que este nervio presenta fibras del sistema nervioso parasimpático, y eso fue pregunta. Como es mixto, tiene 2 funciones, sensitiva y motora. Sensitiva en las cuerdas vocales y en los pulmones. Y la parte motora en la faringe, cuerdas vocales, laringe, pulmones, esófago, estómago, corazón. El 10º par craneal es el que tiene el mayor recorrido de nuestro cuerpo. Es el neumogástrico o vago. Es un nervio mixto. Y mira por dónde recorre. Por la faringe, cuerdas vocales, los pulmones, el corazón, el esófago, el estómago, el intestino. Por eso se llama vago, porque se para paseando por todo el cuerpo. Ahora, como es mixto, tiene 2 funciones, sensitiva y motora. La parte sensitiva inerva las cuerdas vocales, los pulmones. La parte motora, la faringe, las cuerdas vocales, la laringe, los pulmones, el esófago, el estómago, el corazón, etc. Recuerda que el 10º par craneal presenta fibras del sistema nervioso parasimpático, que vamos a ver a continuación. Entre sus funciones, vamos a ver que la parte motora se va a encargar de la fonación, porque inerva las cuerdas vocales. También de la deglución. Además que las fibras del sistema nervioso parasimpático se encargan de estimular el peristaltismo en el estómago y en el intestino. Y además inhiben los latidos cardíacos del corazón, es decir, estimula la bradicardia. El par 11 es el espinal y es motor. Recorre por los músculos del paladar, la laringe, las cuerdas vocales y el cuello. Es por eso que se va a encargar también de la deglución y los movimientos del hombro y la cabeza. Por eso se acordarán que al inicio les dije, los peces, como tienen 10 pares craneales, no mueven la cabeza. El que les falta, ¿cuál es? El espinal. Y finalmente tenemos el hipogloso, que también es un nervio motor y se encarga de los movimientos de la lengua.